La patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta si existiera. Para esta sesión no tenemos cuenta, señor presidente, solo la exposición, como usted ya señaló, del Ministerio Partida de Agricultura, señor presidente. También saludamos al señor Catalán, que es de la... No me olvidé el nombre, pero el apellido ya no. Rubén Catalán, que él es parte del equipo que revisa del Senado todo el tema presupuestario. Y por cierto, la ejecución presupuestaria, que la pedimos que se calculara a junio para tener los datos, poder prorratear, más allá de que seguramente van a traer unos datos al 28 de agosto, porque obviamente ha aumentado la ejecución presupuestaria. Y también los compromisos, ¿no? Los compromisos, hay compromisos que fueron suscritos en esta comisión de información, de avance en temas legislativos, y hay otros compromisos que por cierto fueron suscritos en el marco de la ley de presupuesto, ¿no? que son esos los que en definitiva el señor Catalán va revisando, de información, etc. Sí, eso es un poco para el contexto. Ministro, lo que nos interesa irnos, porque tenemos 1 hora y media, y un poquito menos ya, irnos directamente al tema ejecución presupuestaria, los nudos que tenemos, qué problemas hemos tenido y obviamente cómo se ve la proyección de la ejecución de cara al término del año, más allá de poder algar algunos visos sobre líneas estratégicas, pero la verdad que esa discusión la vamos a tener seguramente en la ley de presupuesto. Hoy día revisamos ejecución presupuestaria y obviamente vamos a tocar algunos aspectos que son relevantes para algunos parlamentarios, sobre todo lo que obviamente nos ha pasado fuertemente con estos 2 aluviones, 2 inundaciones en 4 o 5 regiones del país. Tiene la palabra, ministro. Presidente, quisiera por su intermedio que pudiese exponer la subsecretaria Ignacia Fernández lo de ejecución presupuestaria, tan solo decir en 30 segundos lo grueso. En los datos que tenemos hasta julio, en el caso nuestro, se está mejor que el año pasado, pero en algunos programas nuevos, particularmente cultivos tradicionales y agricultura en transición verde, están en este minuto ya hechas las licitaciones y concursos internos para adjudicar dichos proyectos. Y segundo, hay algunos ítems que aparecen en cero, que son pagos de software que se hacen siempre a fin de año, como allí lo van a ver, pero hay una buena ejecución. Entonces le damos la palabra a la secretaria Ignacia Fernández. Subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. ¿Cómo hacemos? No, es que es más fácil, dice. Acercar el computador. Súper, muchas gracias. ¿Con ese? Ahí estamos. Y ese. Súper, gracias. Hola, buenos días. Tenemos cura 1 hora, así que iniciamos la sesión. Habíamos avanzado un segundito con la cosa. Perfecto. Sí. Ahí está. ¿Sí? Sí, subsecretaria. Perfecto, ya tenemos aquí la presentación del informe de ejecución. Como usted solicitaba, presidente, vamos a revisar también el cumplimiento de los compromisos en materia de glosas presupuestarias, pero queremos empezar brevemente con una referencia a los lineamientos ministeriales y después el informe de ejecución al 31 de julio está preparado. Entendemos que ayer efectivamente nos hicieron llegar una consulta al respecto, si el 30 de junio o de julio, pero ya teníamos todo el ejercicio hecho a julio respecto de la ejecución. Así es que esas son las cifras en función de la información que ya nos han entregado cada uno de los servicios y que está cargada ya en el sistema. En materia de lineamientos ministeriales, solo recordar muy brevemente la misión y la visión del Ministerio orientadas a la obtención o el avance hacia un sector silvoagropecuario competitivo, sustentable e inclusivo, que se erija como pilar estratégico, como bajo un lineamiento transversal del avance en materia de soberanía
por la seguridad alimentaria y para el desarrollo económico y el bienestar de la población rural del país. El Ministerio ha definido 8 lineamientos ministeriales en ámbitos diversos, pero importantes para el quehacer del Ministerio, que hemos tendido a agrupar en 3 suertes de áreas estratégicas de acción más acotadas, pero que recogen ciertamente los 8 lineamientos y que recogen también esta preocupación por lo competitivo, lo sustentable y lo inclusivo. En materia de competitividad, nuestro eje fundamental tiene que ver con el incremento o con el fortalecimiento de la productividad del sector silvoagropecuario, con un particular énfasis en la situación de la agricultura familiar campesina. En materia de sustentabilidad, que es un eje ciertamente muy ligado al interior, porque necesitamos producir de manera más sostenible, crecientemente, pero ahí nuestro principal lineamiento tiene que ver con transitar hacia una producción más eficiente en el uso del conjunto de los recursos naturales. Y el tercer eje o área estratégica de acción tiene que ver con el desarrollo rural, donde el Ministerio juega un rol de articulación básicamente de la acción intersectorial, ¿no? En diálogo con temas de conectividad, de desarrollo social, de vivienda, de educación, con el propósito final de contribuir a ir cerrando brechas de desarrollo y de acceso al bienestar de quienes viven en las zonas rurales del país. Lo que hay, bueno, aquí hacia el final de la presentación, que ustedes, de hecho, ya les hemos enviado, es un detalle un poco de los objetivos para cada una de estas áreas estratégicas que están a la base de la formulación presupuestaria del año pasado y con mayor énfasis de la del 2024. Entonces, tiene también alguna importancia respecto de, en el fondo, de las prioridades de acción que han definido la estructuración del presupuesto, pero no me voy a referir ahora en detalle a cada una de ellas, sino que ir avanzando en materia del reporte de la ejecución. Aquí está la síntesis de la ejecución presupuestaria del Ministerio el 31 de julio del 2023 para la subsecretaría y cada uno de los servicios, y aquí lo que observamos es que una ejecución total del año en el 63,8%, un poco sobre la ejecución del 2022, que fue un 60,5%, con algunas diferencias por servicios a las que ya me voy a referir ahora con más detalle en la medida en que vayamos haciendo como la apertura de la ejecución de cada uno de ellos. Podemos ver también esos mismos datos en gráfico. En la barra azul representa el presupuesto vigente para cada uno de los servicios, incluyendo la subsecretaría, y la barra naranja, el avance de la ejecución al 31 de julio del 2023, que como decíamos, en el fondo están abajo puestos los porcentajes, de todas maneras, todos sobre el 50% de ejecución. Y antes de ir al detalle por cada uno de los servicios, una referencia a propósito del complejo año que nos ha tocado en materia de emergencias y el impacto que esas emergencias tienen sobre el gasto del Ministerio a la situación de emergencia. Hay 2 tipos de información relevantes. Una es la ejecución del presupuesto al 31 de julio por cada uno de los servicios que tienen en sus partidas glosas de emergencia, que son el INDAP, el SAG, la CONAF y la subsecretaría. Cuando digo el 31 de julio, incluye lo que ya hemos informado y regularizado del gasto en emergencias del primer cuatrimestre, más el avance de la ejecución mayo, junio, julio, que todavía no está en el fondo rendida y regularizada con la Dirección de Presupuestos. Y me refiero al tema de la regularización porque, como ustedes bien saben, las glosas de emergencia del Ministerio parten el año con 10 pesos, digamos, y en la medida en que se va gastando y se va ejecutando, después se informa a la Dirección de Presupuestos y eso se regulariza, sea con aportes extraordinarios o sea con reasignaciones de recursos del propio Ministerio. La única excepción a eso es el caso del Plan Estado Preventivo de Incendios Forestales de la CONAF, que vienen incluidos como recursos en el programa 03 de manejo del fuego y que están aquí indicados, pero que en el fondo, a excepción en el sentido de que son recursos preasignados, digamos, no se van incorporando al presupuesto o resolviendo en materia de reasignaciones a lo largo del año. Entonces ahí podemos ver el gasto total en materia de emergencias de cada uno de los servicios y por tipo de emergencias. Por tipo de emergencias, en el cuadro del lado, hacer la referencia fundamentalmente a la distinción entre combate de incendios, que corresponde al Estado Preventivo para Incendios Forestales de la CONAF,
respecto versus, digamos, lo que es reconstrucción de incendios, que es el monto de recursos que hemos destinado a apoyar las tareas de reconstrucción después de la temporada de incendios del verano. Fundamentalmente, aquí, bueno, hay un plan de reconstrucción más amplio que eso, pero lo que más ha avanzado en ese plan de reconstrucción fue todo lo que tuvo que ver con la entrega de bonos de recuperación productiva a los afectados por los incendios en las 3 regiones, en Ñuble, en Biobío y en la Araucanía, tanto a través del Fondo de los Recursos que transfirió la Subsecretaría como el INDAP. Hay un monto ahí también que pueden observar del SAC, porque otra medida importante del plan de reconstrucción tiene que ver con programas de recuperación de suelo, que empezamos a ejecutar y después vino ahora la temporada de lluvias, entonces hemos estado ahí, en el fondo esos recursos están comprometidos, pero todavía sujetos a los comportamientos, a la situación climática. Otras emergencias importantes, todo lo que hace el SAC en materia fitosanitaria. Ahí está, ciertamente, la mayor parte corresponde al gasto en influenza aviar, pero no es el único. Hay también gastos vinculados al nematodo de la frutilla y a la mosca de la fruta, fundamentalmente. Son como las 3 principales emergencias que ha enfrentado el SAC este año. Y están también algunos saldos del fondo de gastos en déficit hídrico, sobre todo por situación de sequía en todo el país, pero fundamentalmente en el norte, vinculados a lo que fue la ejecución de Siembra por Chile 2022, con algún traslape sobre el 2023. Ahora, bueno, esto no considera el gasto por emergencia, ¿cierto?, a partir del mes de agosto, digamos, y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora en el marco de la agenda de ayudas tempranas y reconstrucción de los recientes temporales, que incluyen otro monto considerable en materia de bonos y recursos por sobre 20.000 millones para recuperación de canales de regadío, fundamentalmente. Hay también algunas otras cosas, pero que el impacto que tienen en el presupuesto es bastante marginal, digamos. Eso es lo más grande en términos de presupuesto. 20.000 y 20.000 millones más o menos, bonos y recuperación de obras de riego. Ahora por capítulos. La Subsecretaría de Agricultura, este es el... ¿Hay una persona en la sala de espera, la admito? ¿O la puedes admitir de otra parte también? Ya, ok, que me aparece aquí. La Subsecretaría de Agricultura tiene, cierto, el programa 01, transferencia al sector público, y el 02 al sector privado, con una ejecución diferente. Voy a ir ahora al detalle de cada una de ellas en términos del nivel de avance. El programa 01 de transferencias al sector público registra un nivel de ejecución bien importante, de 93%, en comparación con un 86% del 2022. Ahí lo que está claramente más bajo y donde tenemos un desafío importante es en el programa, en el convenio que tenemos con la Corfo de promoción de fomento productivo agrícola, que efectivamente tiene una ejecución de apenas el 15% este año. Y eso se explica fundamentalmente por 2 razones. Una, porque una parte importante de esos proyectos son proyectos plurianuales. Entonces, la ejecución 2022 era en su mayor parte de programas que eran 2021-2022, digamos. Y en cambio este año son la mayor parte de programas nuevos y eso implica, en el fondo, tiempos de inicio de ejecución más lentos. Pero se explica también porque en el marco de lo que fue la emergencia por influenza aviar y la necesidad de proceder al sacrificio de aves ponedoras, ¿cierto? En el fondo hubo pérdidas importantes en empresas de producción de huevos y acordamos con ellos poder apoyarlos en materia de recuperación de capital de trabajo a través de un fondos Activa Corfo. Y eso es algo que ya está resuelto, los concursos ya se realizaron y el fondo de los recursos ya están asignados, pero estuvimos varios meses primero en habilitar el mecanismo para hacer esto posible y en tomar la decisión y por lo tanto, aunque no fuese un monto tan alto de recursos, sí nos implicó en el fondo parar la ejecución regular de otros proyectos para mantener esos recursos disponibles ante la posible decisión de ese gasto, ¿no? Esa es la razón principal de los retrasos ahí. ¿Y la proyección de qué dice? Con micrófono para que quede en acta. Okay. Sí, no, preguntarte de ese mismo convenio con Corfo, que el 15%, ¿cuál es la proyección que tienen de aquí a fin de año, de acuerdo a lo que tú acabas de explicar de los proyectos que tienen asignados y que van a comenzar? No, la proyección es que debiéramos poder llegar en buena forma, probablemente reasignando un monto no demasiado alto para financiar gastos en emergencia, que siempre terminan resultando de reasignaciones fundamentalmente de estos fondos, pero además sí pudiendo ejecutar una parte importante de la cartera con Corfo,
porque cuando nosotros le pedimos a Corfo, de hecho, que detuvieran un momento esa ejecución para tomar la decisión sobre el tema de influenza aviar, los proyectos estaban listos para iniciar su ejecución. Entonces, ahora que ya dimos el vamos, hace poco más de un mes, eso, en el fondo, podía partir muy rápido, porque el proceso se había hecho fundamentalmente en el primer cuatrimestre del año, de la elaboración y el acuerdo de esos proyectos. Entonces, entre las dos cosas... Vamos a ver paralelamente mientras se vaya presentando las dudas, ¿verdad? Mejor. Sí, yo creo que sí. Porque después se van acumulando cifras y sumas que lo hace más complejo. Es mejor intervenir en el punto que no tiene la duda. Sí. No, bien me parece. Eso básicamente para tenerlo. ¿Subsecretario? Ok, eso, bueno, sobre el programa 01 y el 02, que es el que corresponde a las transferencias, ¿cierto?, al sector privado, básicamente a los institutos del agro, INIA, FIA, Infor y SIREN. Lo que observamos es un avance... Sí. No, es que antes de que pasemos, por favor, al programa 2 ya. Sí, respecto del programa 1, en el último tiempo ha ido adquiriendo especial significación los temas de los seguros rurales, ¿verdad? Las emergencias, la complejidad y además el esfuerzo que ha hecho también, ¿cómo se llama la entidad? Agroseguro, los esfuerzos que ha hecho también para promover sus productos, lo cual me parece bien porque toda vez que hasta hace poco la cobertura era bastante acotada, había gente que lo sabía muy bien, ¿verdad? Y usaba muy bien estos sistemas. Usted ha estado en nuestra región, ministro, y eso es bueno que se promueva el tema de lo que significa el impacto del resguardo a los pequeños y medianos productores. Mantengo, sí, la preocupación que plantea la diputada sí respecto al tema de Corfo. Me gusta Corfo a mí, del punto de vista como entidad operativa de programas de inversión, porque son especialistas en fomento, ¿ya? Pero no en la pequeña instancia, porque yo tengo serias dudas respecto de lo que nos ha pasado en los últimos años, y particularmente en el agro, a consecuencia de que pareciera ser que siempre repetimos los mismos temas y no evaluamos el efecto que tiene, el impacto que hacemos con estos programas. Probablemente lo vamos a ver también en la segunda partida, pero intentaba hacer aquí un cuadro. Esto, por ejemplo, ministro, es la situación ganadera de la región de Aysén. El año 1977, en el censo agropecuario, habían 740.000 cabezas de ganado lanar. Casi 750.000 de cabezas de ganado lanar. Hoy día hay 160.000. O sea, de 740, perdimos 500.000 cabezas de ganado, poco más de 500.000 cabezas de ganado lanar. Y uno se pregunta, ¿qué se está haciendo? Porque aquí detrás de esto, ¿verdad? Uno ve, está ProChile, está Corfo, está Línea, está Inforta, o sea, hay un montón de entidades vinculadas al mundo del agro. La masa ganadera bovina, el censo agropecuario del año 77, eran 170.000 cabezas de ganado lanar. Y en el 2007, en el censo agropecuario del 2007, eran 180.000 cabezas de ganado lanar. O sea, en 40 años aumentó en 10.000 cabezas de ganado lanar y perdimos 500.000 cabezas de ganado ovino. Entonces uno se pregunta, y uno ve los presupuestos, y repetimos todos los años la misma situación, ¿ya? Nos vamos con los mismos recursos en línea, ¿me entiende? Entonces, ¿en qué minuto uno dice, oye, qué está pasando acá? ¿Por qué yo meto recursos? Y estoy hablando en términos generales, estoy hablando más de la agricultura familiar campesina, del cual, perdón, ¿cuál es tu nombre? Ignacia plantea, ¿no es cierto?, como un desafío de lineamiento estratégico el tema del fortalecimiento, aquí dice, ¿verdad?, de la agricultura familiar campesina, que la apoyamos absolutamente todo, porque creemos que allí fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Porque estimamos que ahí, presidente, está la esencia, no de los grandes empresarios. Estos 170.000 cabezas de ganado bovino que existen en la región, lo único que ha pasado en estos 40 años es que se ha concentrado en pocas manos. Los pequeños y medianos ganaderos no viven con 20, 30 vaquitas, ¿no es cierto? Para qué decir los ovinos, que están radicados en un sector geográfico exclusivo de la zona estepárica, porque no puede haber ahí otro ganado que no sea el ganado ovino. Por lo tanto, nuestra gente que se dedica a la agricultura familiar campesina se encuentra limitada. ¿Qué hacemos en definitiva? Fue la misma pregunta, ministro, que le hicimos, ¿se acuerdan, en la reunión que hicimos ahí en el Igniatamelaique? ¿Qué hacemos en definitiva con la agricultura familiar campesina? Y volvemos al típico asistencialismo a través de INDAP, ¿verdad? El bono, el apoyo para la esquila, el apoyo para esto, para lo otro.
y entramos en estas dificultades. Entonces, lo que dice uno, ministro, ¿en qué minuto, por su intermedio, presidente, en qué minuto hacemos más allá del tema presupuestario? Porque como tú dices, claro, la ejecución presupuestaria de este año igual que la anterior y la anterior igual a los sucesivos para atrás. Porque ustedes tienen programas súper acotados, ¿no es cierto? Entonces, por uno dice, ¿en qué minuto uno se sienta y dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando con la agricultura familiar campesina? Los campesinos están perdiendo sus pocas tierras, más encima hay dificultades para que los pequeños agricultores puedan vender sus pequeñas parcelas, que es lo único que tienen. Nosotros lo vemos en nuestra gente, un proceso de empobrecimiento. Un poco más que nada lo que yo puedo llegar al punto, presidente, ¿en qué minuto evaluamos con todas las entidades que están vinculadas al mundo del agro en la evaluación de la eficiencia de las acciones que llevamos? ¿Ya? Porque hablamos de agricultura familiar campesina y yo encuentro que cada vez está más deteriorada. En mi región lo veo manifiestamente con el tema, por ejemplo, de los datos que le estoy entregando. O sea, perder 500.000 ovejas para la zona estepárica de nuestra región significa que hay... Mire, y no solamente eso, los agricultores dedicados al mundo de la oveja, tradicional, y por eso me da lata un poquito, porque hay institutos de investigación, los agricultores ganaderos, laneros, que se dedican a la región de Aysén hace 4 años que no venden la producción de lana. Lo vimos, ¿se acuerda, ministro? Bueno, el problema es que lo expresamos todos los años, ¿ya? Entonces, 4 años sin vender la lana, ¿ya? Se están tratando de inventar cosas, usarlo como aislante térmico para la construcción de viviendas sociales, que podría ser una buena alternativa, pero no hay todavía una línea de mercado. Pero 4 años esa gente, y todos los años hay que seguir esquilándolo, que lo más probable es que ahora Quintap va a habilitar una línea de crédito para apoyar a los pequeños ganaderos laneros para financiar los costos de la esquila. Entonces, mi pregunta, presidente, va, ¿en qué minuto los presupuestos siempre son los mismos y se reajustan año con año? Pero el impacto de estos presupuestos en la eficiencia del desarrollo de los programas es donde uno encuentra que no nos paramos nunca. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué la agricultura familiar campesina han habido... estoy planteando el lado negativo probablemente, estoy planteando el vaso medio vacío. Porque también hay otra suma de experiencias súper valiosas de desarrollo de tecnología, ¿verdad? De muchas cosas. En mi región están haciendo hasta el vino más austral del mundo. ¿Ya? Pero son casos aislados. Y esa persona no es precisamente un pequeño, no es un miembro de la agricultura familiar campesina, es un gran empresario vitivinícola de nuestro país. Estamos haciendo un gin que ha sido premiado, ¿verdad?, a nivel internacional como unos gin top. No me gusta el gin en todo caso, pero ni lo he tomado, pero dicen que lo han medido, ¿no es cierto?, como el top de los gin en el mundo, ¿ya? Pero esos son los casos, ¿me entiende?, la excepción a la regla. Lo que yo invito, presidente, es que en la evaluación de este tema, y yo le invitaría también al Ministerio, que pudiéramos realizar una evaluación de los programas que se están llevando a cabo, ¿ya? Después de tantos años que llevamos, ¿no es cierto?, con 40 años de caída de ganadería ovina, el área técnica de investigación, los cerebros del mundo del agro, deberían de empezar a pensar, a decir, bueno, a ver, ¿qué nos está pasando? Yo estoy hablando de Aysén, probablemente es lo mismo para Magallanes y quizás para otras zonas fronterizas, ¿verdad?, a lo largo de todo nuestro país, o en general para la agricultura familiar campesina. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos viabilidad en definitiva? ¿Cómo perfeccionamos programas para que en definitiva esto tenga sentido? Es más que nada, lo que quiero hacer, presidente, es un llamado a entender que si seguimos haciendo las cosas como están, nos estamos tapando los ojos, ¿verdad?, frente a una realidad que nos está pasando adelante ahí mismo, ¿ya? Y lo que yo, en realidad, lo que uno debe propiciar, porque es con quien uno convive, bueno, cómo optimizamos el esfuerzo de que los recursos que se invierten, las acciones y los programas que se ejecutan, limpia de praderas, fertilizaciones, trazabilidad, genética, todo lo que usted quiera, ¿ya?, cómo eso impacta en definitiva a quienes le dan sentido a la agricultura. Yo creo que ahí es donde nosotros íbamos a buscar un mecanismo, presidente, de procurar sentar un poquito, ¿no es cierto?, en algún minuto dado. Yo sugeriría, no sé en qué instancia, en qué momento, pero creo que esto que amerita algo, fíjese, ¿ya? Creo que amerita una reflexión de evaluar la eficiencia del desarrollo de estos programas y decirle a ese pequeño agricultor o que se dedica a la agricultura familiar campesina, sabe, amigo, porque uno lo ve, la gente hace un tremendo esfuerzo, pero se ve que uno no crece nunca. Siempre están ahí, ¿ya? Yo creo que ahí tenemos que instalar una reflexión, presidente, en materia de la evaluación presupuestaria. Yo estoy dando una situación en mi región de Aysén.
O sea, la ganadería, que una región se decía ganadera, va para atrás. Y son las cifras globales, ¿ya? Los que están ganando son unos pocos que están muy especializados en el tema, ¿ya? Gracias, presidente. Antes de darle la palabra al ministro, solamente recordar que parte de los compromisos que se suscribieron, digamos, en el trabajo de la ejecución de la discusión de la ley de presupuesto tiene que ver sobre el tema de la problemática planteada por el senador. Esta es una discusión que tuvimos largo ahí y se habló en su momento de la posibilidad de una mesa de trabajo o una propuesta que permitiera ver cómo se enfrentaba la baja de la masa ovina y los problemas de comercialización de la lana, digamos. Y ver en definitiva qué es lo que se va a plantear ahí, porque si no, derechamente decirle a estos pequeños agricultores campesinos, digamos, que se cambien a otro modelo de negocio, porque si no van a seguir alargando con ayuda, un esquilo, pero eso no es sostenible en el tiempo. Y entiendo de que el compromiso, ministro, suyo fue de poder ver esta situación, ver de qué forma se puede abordar, ya sea a través de una mesa de trabajo, con una propuesta, no sé, cambiando, en fin. Y eso sería bueno poder saberlo si se ha avanzado o no, porque este tema se planteó en la discusión de la ley de presupuesto. Ministro. Presidente, muy breve, claro, muy breve. Junto al senador Sandoval también participó el diputado Alinco y diversos actores, desde los productores, en línea, ¿no? En la cercanía de Coyhaique. Se creó una mesa con el Ceremi de Agricultura, se visitó también los trabajos colaborativos del municipio de Coyhaique y el Liceo Agrícola, que está en la ciudad con la SNA, para todo el tema de lavado de lana, etcétera, y también algunos resultados modestos, pero resultados en comercialización. Pero lo importante es lo siguiente, que está comprometido de que este año se evalúa tanto lo de agroseguro, entonces vamos a enviar el informe, y el SAP de INDAP allá para poder apreciar. Creo que no huelga comentario de que hay otras áreas que han crecido, forraje, pero esperemos la evaluación. Pero está bien, participó de hecho en esa reunión, senador, por su intermedio, presidenta. También nosotros mismos pedimos, tiene que estar acá Corfo, tiene que estar Economía, tienen que estar otras agencias estatales vinculadas a esta área, pero no hace sentido recoger el guante con la dimensión ganadera que no es solo importante en Aysén, sino también en Magallanes. Hay todo un tema en los secanos costeros a propósito de los incendios, y creo que tenemos que llevarnos, y recogimos vuestra palabra. Yo entiendo que hay que buscar una solución, ¿no? O decirle a los agricultores, sálganse de esta área porque no tiene futuro, o... Estamos diciendo, vendan las parcelas. Claro. Por otro lado, estamos limitando, ¿no sé, claro, el problema. Pero yo confío en que pueda haber alguna propuesta que tenga rentabilidad con la acción de otros servicios, Corfo, en fin, hacer estudios que permitan... Sí, veamos qué pasa ahí, pero por lo menos ver qué es lo que se puede decir, qué es lo que se puede hacer, si se puede mejorar o no, si tiene viabilidad, ministro, esa es la clave. Por supuesto, yo no la conozco, a lo mejor no tiene viabilidad, no sé, qué sé yo, porque no están las condiciones y nada que hacer, digamos. Presidente, porque estas actas son públicas. Como ministro, por su intermedio del senador Sandoval, quiero recordar que este ministerio no ha terminado con los procesos de subdivisión de parcelas, sino que ganamos 7-0 y 9-0 en todas las cortes, de que hay leyes sobre los decretos ministeriales, y se está preguntando lo obvio, ¿no? Hay planos reguladores, hay zonas de extremo peligro para que la gente no se muera, como en el canal Ancoa, el abuelo y el bombero con parcelas a 1 metro de altura. Usted conoce bien allí la realidad en Linares, las pasadas, los bordes de río, si hay lugares con protección, etcétera. No estamos prohibiendo las subdivisiones, podemos mandar los informes de subdivisiones en todas las regiones. Yo creo que no se entiende bien. Lo que pasa es que si a estos agricultores, propietarios de terreno, no les damos viabilidad de su actividad económica, de repente los terminamos forzando
a buscar un negocio, por ejemplo, como el que se ha buscado de las parcelaciones. ¿Entendí bien? ¿Sí o no, senador? ¿Ah? Sí, No, claro, es que no presidente, les dejamos alternativas, sí, senador. presidente, yo soy partidario de este tema de las parcelaciones, hay que regularlo de una manera actualizada, ¿ya? El decreto que establece hoy día la facultad al Servicio Agrícola y Ganadero para autorizar subdivisiones es extremadamente antiguo y corresponde a una época totalmente diferente. Y hoy día hay una realidad que tenemos que hacernos cargo, porque ¿qué hace un pequeño campesino que tiene 2, 3 hectáreas, ¿verdad?, del cual desgraciadamente algunos pueden tener extraordinarios y han desarrollado proyectos interesantísimos de tecnología, de desarrollo de agricultura, ¿ya? Yo mismo tengo ahí a la salida sur de Coyhaique, ¿no es cierto?, un centro de invernaderos con la más altísima tecnología y espectacular. Pero el dueño de eso no es precisamente un pequeño campesino. Es gente que tiene tecnología, que tiene conocimiento, y el mundo rural, desgraciadamente, los que están quedando son los padres. Los jóvenes no siguen en la actividad. Entonces hay una realidad social, humana, que tenemos que hacernos cargo, y eso hay que regularlo. Nada más que eso. Yo estoy además en la Comisión de Vivienda y hemos tenido una larga discusión sobre este proceso. Pero sí, lo que yo llamo básicamente a la reflexión, que tenemos que sentarnos a reflexionar, presidente, sobre los caminos que tenemos. Continuamos con la subsecretaria. Gracias, presidente. Programa 02. Decíamos que aquí, bueno, se incluyen la ejecución de los institutos del agro, además de un programa pequeño de apoyo a la investigación para la competitividad, que pueden ver que tiene 0 ejecución, básicamente porque parte importante de esos recursos estaban considerados para apoyar la implementación, la ejecución de la Expo Chile Agrícola 2023, que tuvo lugar la semana pasada, y entonces efectivamente ese fue un gasto que ocurrió ahora durante el mes de agosto, y todavía, digamos, porque la feria ocurrió, pero hay pagos importantes que hacer asociados a esa feria con posterioridad. Es lo último, el que tiene 0, por eso partí por ahí, porque como era 0, pero esa es la razón que explica el 0, en el fondo, que la ejecución de esta feria, esto acaba de ocurrir. Y respecto de los institutos, lo que observamos en general es una ejecución alrededor de lo regular, digamos. Lo que se observa más baja es la ejecución de línea, y la explicación en el caso de línea tiene que ver con un nuevo convenio tripartito INEA, Ministerio de Ciencias, Ministerio de Agricultura, que apareció como posibilidad por primera vez en el presupuesto de este año, un convenio por un poquito más de 1.000 millones, cuyos fondos provienen originalmente de Corfo, del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, y en el fondo ha implicado toda una serie de tramitaciones, primero autorización de Corfo, después Corfo Ciencia Subsecretaría INEA. El convenio ya está firmado, está en ejecución, y se han definido una serie de metas y actividades, en el fondo en la estimación de los tiempos acotados que teníamos, para efectos de tener certeza de que podamos ejecutar durante lo que nos queda del año. En el entendido, además, de que en el fondo el proceso de negociación del convenio y los acuerdos para la operación se iniciaron aproximadamente el mes de marzo. Entonces, independiente de que los tiempos en que el inicio formal de la ejecución haya sido posible se hayan demorado, había todo un trabajo previo que hace posible comprometer para nosotros con bastante tranquilidad que la ejecución de esos recursos se va a realizar. Entonces, bueno, y en el general, como les digo, está por lo tanto un poquito más bajo el presupuesto de la ejecución de este año que la del anterior en materia de los servicios, pero dado los montos, digamos, de cada uno de los programas, la explicación radica fundamentalmente en lo que estamos diciendo en el caso de línea, sin muchas diferencias en los otros casos. Hacia adelante voy ahora con cada uno de los servicios. Nos acompañan... ¿por qué se ve? ¿Cómo? ¿Ellos quiénes? ¿Ahí sí? Ya. Es que justo miré la pantalla para comentarles que nos acompañan vía conexión los directores de cada uno de los servicios que vienen a continuación. Yo voy a hacer la presentación general, pero si hubiese preguntas de detalles, están ellos y ellas conectadas. En el caso de ODEPA, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, lo que observamos para el 2023
es una ejecución general del 53,9%, muy levemente más baja a la ejecución del 2022. Y la principal baja se explica, la pueden ver ahí en bienes y servicios de consumo, donde están consideradas la realización de una serie de estudios, 4 si mal no recuerdo, sobre cambio climático, que no han iniciado hasta la fecha, porque estábamos al inicio, o sea, a la espera de la aprobación del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático de parte del Ministerio de Medio Ambiente. En el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo. Es que son contrataciones de consultoría, entonces por eso no se ven... Bienes y servicios de consumo, pues ahí está 22.11. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque son la contratación de las consultorías para hacer los estudios, digamos. Entonces, Bienes y servicios de consumo. La partida de oficina, bienes y servicios de consumo, ¿qué son las partidas que normalmente Sí, se hacen contrataciones con el subtítulo 22. Ítem 11. Entonces, Ítem 11. Usen el micrófono. Se contratan estudios. Perdón, les pedimos usar el micrófono porque si no, no queda en acta. Sí, no, lo que estaba explicando es que en el subtítulo de bienes y servicios de consumo, el subtítulo 22, hay un ítem que es el 11 y ese es el que permite la contratación de estudios con terceros. Eso. Muchas gracias, presidente. Okay. y esos estudios no se han contratado a la fecha por las razones que les estaba explicando. Tuvimos ya un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para efectos de poder avanzar en la realización de esos estudios en paralelo a la aprobación del reglamento, porque si no, efectivamente, el retraso nos iba a ser inviable ejecutar estos recursos durante el año. Subsecretaria, una consulta. Subsecretaria, ministro, a propósito de lo que han vivido en los últimos 2 meses, O'Higgins, Maule, ni hablar, Biobío, Ñuble, hasta el momento lo que se está haciendo como apoyo a los pequeños, medianos agricultores, tanto INDAP como no INDAP, yo celebro y quiero decirlo también porque de repente como que yo celebro, senador, en este caso hemos tenido una buena noticia, se lo quiero comentar porque la atención a los damnificados ha sido en algunas áreas a beneficiario INDAP y a no beneficiario INDAP, que era un gran reclamo que teníamos, porque no sé, el agricultor de al lado recibía la ayuda y el de al lado no recibía nada y mirá, y era más o menos de las mismas características y eso creo que es un gran paso. Creo que ahí hay un desafío también, ministro, para pensarlo, no sé si en esta discusión de ley de presupuesto, en términos de cómo también ampliamos la cobertura de la atención que hace INDAP, ¿no? Está muy restringido, siento que ahí falta una mayor cantidad. Eso claramente significa recursos, ¿no? Porque voluntad debe haber, pero eso implica recursos, porque hay áreas en las cuales si uno es beneficiario INDAP, digamos, tiene derecho a asesoría técnica, muchos otros servicios que obviamente el que no lo es, no lo tiene, más allá de que las ayudas se han abierto a los dos sectores, que eso es muy positivo. Pero la emergencia, que es brutal en el área agrícola, es brutal. Ni hablar en el tema Comisión Nacional de Riego, que se hace con solamente reasignación de recursos. ¿Hay recursos adicionales? ¿Van a llegar al Ministerio de Agricultura? ¿Cómo estamos ahí? Porque la reasignación aguanta un tiempo, ¿no? Pero la solución de muchas de las problemáticas que están planteadas, yo creo que supera con crece lo que hoy día está disponible en términos de presupuesto. Es una consulta. ¿Cómo ve eso? Yo no lo sé, se van a colocar a agricultura recursos adicionales, solamente estamos viendo por el momento con reasignación, porque la tragedia en el campo es brutal. Yo se lo quiero decir, es brutal, usted lo ha visto, hemos estado ahí, de verdad que no es mentira, digamos, es brutal. Presidente, al igual que en los incendios, las ayudas de emergencia por parte del Ministerio son una combinación de reasignaciones y recursos adicionales. En el caso de la lluvia, hay, por ejemplo, 7.000 millones adicionales vía INDAP para los regantes que son más chicos y algunos sistemas de canalistas no constituidos, muchos de rebalse, zonas ponientes, qué sé yo. Y lo mismo, esta ayuda que se empieza a entregar este lunes, los bonos de reactivación económica, un componente importante son también ayudas adicionales de parte de DIPRES. Y los bonos del verano también, los de incendio. ¿Cómo? Sí. Los bonos de... Con su permiso, presidente.
que todos los bonos han sido aportes extraordinarios, los del verano de incendios también, o sea, tanto esos como los de ahora han sido adicionales al presupuesto. Claro, los 21.000 de enero y los todavía por definir el monto final de los de ahora, porque en el primer catastro eran 18.000 más o menos, pero estamos nuevamente catastrando por las últimas lluvias. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor a otras regiones que no han tenido este problema podrían decir, bueno, importa, porque si reasignan muchos recursos, finalmente terminan sacándole también a Aysén, ¿no?, de los programas, porque tienen que trasladar los recursos eventualmente a las regiones damnificadas. Entonces, es muy importante poder apalancar recursos adicionales, ministro, porque hoy día hay un esfuerzo, pero yo todavía lo encuentro, se lo quiero decir, insuficiente para el nivel del drama que tenemos. Y lo vamos a señalar al ministro de Hacienda, somos todos integrantes de la Comisión de Hacienda, porque creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. El impacto que tuvimos en la región del Maule es mayor que el terremoto. Si uno lo analiza en todas sus líneas, es sustancialmente mayor. O sea, entre damnificados casas, porque uno tiende a asumir la caída de la casa. Aquí se perdieron casas completas, más allá de todo lo que se decía. La infraestructura pública, no sé, para el terremoto, ¿cuánto? 3, 4 puentes, tenemos 19 puentes dañados en la región del Maule. Ni hablar de los cortes de camino porque aparecieron los esteros, que era algo que se nos había olvidado, digamos. En fin, es mucho mayor, sustancialmente mayor, de lo que fue el terremoto. Esto lo he conversado con el ministro de Hacienda y él lo reconoce, que él dice que la suma de las dos inundaciones de junio, yo le digo que solo la última es mayor. Entonces, a ese esfuerzo se requieren recursos adicionales, sin duda. Diputada Riquelme. Presidente, secundando lo que usted señala, ayer analizamos en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados precisamente aquel aspecto de que no nos parece que se haga reasignaciones presupuestarias, porque es de vestir un santo para vestir a otro, que esto tiene que ser recursos frescos de DIPRES que se tienen que otorgar para esta emergencia, que para nuestras regiones es una catástrofe. Para nuestras regiones ha implicado un retroceso, necesitamos inversión nuevamente en sistemas de riego. No vamos a dar abasto, se ha destruido completamente sistemas de bocatomas en muchos casos, han desaparecido elementos de medición que son fundamentales y aquí tanto en obras públicas como en agricultura son los sectores más golpeados y donde se requiere un mayor apoyo. Por lo tanto, segundo lo que usted dice en ese sentido, presidente, de que necesitamos recursos frescos de DIPRES para el próximo presupuesto, tiene que ser considerado de manera importante. La agricultura para nuestras regiones es la actividad principal y en nuestras regiones necesitamos rescatar nuestra agricultura. Si ya se estaba haciendo un esfuerzo, con lo que ha ocurrido necesitamos un esfuerzo mayor. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministro, no sé si sobre el punto... No, acusamos recibo, pero como usted sabe, la subsecretaria ha estado trabajando increíble con toda la coordinación interministerial. Todos los días estamos trabajando en conseguir los recursos y también sí pedir separar la cabeza, ¿no?, lo que es recuperación con lo que es reconstrucción. Y para lo que es reconstrucción, que a propósito del Maule, O'Higgins, Ñuble, se requiere rediseño, porque viene, ahora va a volver a llover 4 o 5 días, o sea, estamos en una circunstancia muy compleja, cambio de estándares, y por eso también es tan importante este llamado que ha hecho el presidente, y el presidente escuchó las oposiciones, y no solo se pide el pacto fiscal para fortalecer Carabineros, salud y pensiones, sino que también se incluyó lo económico, y ahí clarito, infraestructura, energías verdes y seguridad hídrica. Y ahí en seguridad hídrica es todo lo que tiene que ver con defensas, apurar los temas de embalse. Entonces es muy importante también de que el Congreso, así como el Congreso pide al Ejecutivo, que el Congreso también tenga los diálogos internos para que ojalá se puedan producir esos acuerdos. Senador. Sí, a mí no es bueno vincular lo que hay que hacer porque hay que hacerlo. La recuperación, la verdad, del desastre, eso lo han hecho, y todos los gobiernos tras de dramas mucho más dramáticos, ¿verdad?, que lo que pasó con todo el dolor que ha significado el problema de las inundaciones. Nuestro país ha vivido dramas terribles, ¿verdad? Se nos han caído medio Chile con terremotos, con tsunamis, con muertos. No hubo necesidad de hacer una reforma tributaria. O sea, no quiero ligar más que nada todos estos problemas que están hoy día en la contingencia, a lo que señala el ministro, a ligarlo, ¿verdad?, a la necesidad de un pacto fiscal.
Nosotros estamos disponibles políticamente, uno lo plantea políticamente, yo le contesto políticamente. Estamos disponibles, ¿no es cierto?, para enfrentar una situación de esa naturaleza. Pero son tantos los recursos. Y el agro, dicho de paso, sea uno de los que tiene tantos recursos, que se intermedian a través de diversas instancias, las cuales evidentemente tenemos que corregir. Hay un programa que la propia DIPRES señala, que hay más de 21 programas del Estado que son ineficientes en el desarrollo de los resultados. Y no lo dice nosotros, lo dice la DIPRES. Pero ¿sabe lo que pasa, presidente? Nadie quiere echarle mano a eso. ¿Y sabe por qué? Porque tras de cada uno de esos programas hay cientos de personas trabajando, ¿ya? Y algunos valiosos programas, dicho sea de paso, también, ¿ya? Entonces, nunca queremos meterle mano al otro lado del tema. Y vuelvo al principio, metemos recursos y los impactos son de lo que nos sentimos. Por eso hay que, yo creo que en mi opinión esta es una oportunidad para hacer un giro en este contexto. Y espero que tengamos una buena reforma, ¿verdad?, desde el punto de vista previsional, y espero que avancemos en aquellas instancias que el Estado del país requiera recursos, tengamos los recursos para llevarlo a cabo. Pero no liguemos esto con lo otro, porque esta reconstrucción y lo demás, Chile ha reconstruido el país muchas veces, ¿ya? Y cada catástrofe no se ha transformado en un pacto fiscal, ¿ya? Ahora están enfatizando en el tema por otras razones, pero también ha quedado el desnudo de que hay una cantidad enorme de recursos por ahí dando vuelta, ¿verdad? No estoy hablando del agro en particular, en general de la discusión que es más que pública. No, yo soy de los que cree que comparto lo que dice el ministro, comparto lo que dice el senador. Yo creo que es la mezcla también de hartos factores. Yo creo que hay que buscar los dos elementos, porque efectivamente hay programas que no tienen rentabilidad, que se sostienen por múltiples variables, y hay que buscar la eficiencia, digamos. Hay programas que uno ya ve que ya no funcionan, ¿no?, definitivamente. Creo que necesitamos recursos adicionales, sobre todo para el tema reconstrucción, porque habilitación, si a mí me preguntan, lo podemos hacer con presupuesto normal. Podemos tirar ripio en un camino, podemos hacerla pasar por un puente con una estructura intermedia, digamos. Los canales. Pero, claro, podemos habilitar los canales, ponerle saco, en fin, pero la reconstrucción de la infraestructura es una palabra mayor. Yo creo que todavía no la tenemos ni siquiera cuantificada, digamos, porque construir, yo a los 19 puentes, senador, imagínese la cantidad, lo que vale un metro cuadrado de puente, digamos. Entonces, yo creo que se requieren las dos cosas, yo creo que hay voluntad para eso, pero además le sumo también una petición al gobierno. También vamos ocupando los instrumentos que tenemos. Y, por ejemplo, yo esperaría que sobre esto luego empecemos a hablar derechamente del 2% constitucional. ¿Y sabe por qué? Porque, ministro, la historia nos pilla, porque se ocupó el 2% constitucional para el Transantiago. Mira que se ocupó para el Transantiago, mire que era un tema de la región metropolitana, un tema de gestión, porque ahí si no se ponían las lucas, queda la escoba. Pero nosotros estamos inundados, se puede quemar todo el sur y el 2% no. Entonces, yo también aquí no nos engañemos en solitario. Ocupemos los instrumentos que tengamos y contrastemos a todos los actores políticos cuando ya no tengamos otra alternativa. Desde las reasignaciones, desde la eficiencia de los recursos, decir, estimados, ya no tenemos otra alternativa que recurrir a un pacto fiscal, a una reforma tributaria, porque necesitamos necesariamente, no para habilitar, sino para reconstruir, necesitamos recursos adicionales. Pero hay que agotar también la instancia. Y yo lo digo con toda claridad, yo espero que el gobierno decrete el 2% constitucional. Si lo hizo por el Transantiago, que no era un desastre, una política pública errada, digamos, o mal diseñada, yo no entiendo por qué, senador, y esa es la lata que me da, porque mire la diferencia. Tenemos a 5 o 6 regiones con tremendo drama y Transantiago tuvo los recursos del 2% constitucional. Así, entonces, está bien, yo estoy convencido que no nos alcanzan los recursos, pero ocupemos todos los instrumentos necesarios y digámoslo como corresponde, porque también hay también instrumentos que no tienen eficiencia. Pero eso, por lo pronto, ministro, yo quisiera meterlo más allá de seguir en el detalle, porque veo que la ejecución va bien, ¿eh? Yo vi todos los datos. Si hay alguna consulta de algún integrante, bienvenido, pero yo quiero un poco recordar los compromisos que teníamos, ver cómo está el avance. Se conversó fuertemente en la ley, la discusión de la ley de presupuesto, el tema de los PROESAL. Habían distintas miradas, no sé si se acuerdan, algunos que querían terminar, otros. Lo que está claro es que los PROESAL tienen
un importante trabajo, ni hablar en esta crisis que hemos tenido, en este desastre, pero claramente las condiciones en las cuales ellos se encuentran, este vínculo municipal con transferencias desde el Ministerio de Agricultura, algunos trabajando en algunos municipios en condiciones poco óptimas, sin vehículos, sin nada, en fin. Habíamos quedado de acuerdo en que ustedes iban a buscar una alternativa durante el 2023 de poder mejorar el tema de los Prodesal o ver una propuesta distinta. A mí me han contactado los dirigentes de Prodesal, no pudieron venir porque cerramos la sesión de hoy día, la cerramos ayer en la tarde, y ellos iban a venir, pero quisiera preguntarle en qué está eso, el tema de los Prodesal. También hay otro tema de los perros asilvestrados. Era un tema, sobre todo el sur, bastante potente. Ahí iba a haber una mesa técnica, la iba a encabezar el subsecretario de la época. ¿En qué es lo que estamos ahí con eso? Tenemos otro compromiso que era la presentación durante el tercer trimestre, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una modificación a la Ley General de Urbanismo, sobre todo por el tema de la subdivisión de los predios agrícolas. Entiendo que han actuado a través de este decreto, pero ahí no sé en qué es lo que estamos. También tenía el tema de la lana en Aysén, eso ya lo conversamos, pero por lo menos esos 3 puntos, ministro, en qué es lo que estamos para verificar algunos de los compromisos que hicimos en esta misma, no en esta misma sala, pero en este mismo espacio. Perdón, senador. Para no dilatar más, porque le interesa este INDAP, sin duda, y le interesa el SAC por otro tema, pero a lo mejor sería bueno quizá, por ejemplo, en el tema del INDAP, en lo relativo al desarrollo, al servicio de desarrollo de capacidades productivas y empresariales, a lo mejor sería bueno poder contar con una minuta de las acciones que se han ejecutado, cuáles son los programas que se han llevado a cabo, dónde se han localizado, ¿ya? Me parece un tema relevante, INDAP, desde el punto de vista de la agricultura, cómo desarrollamos esas capacidades en la pequeña y mediana, y cómo eso llega en las diferentes... Lo asumimos como compromiso, petición, para que nos llegue la próxima semana lo que está solicitando el senador Sandoval, que es para mayor precisión. ¿Les parece? Lo mismo haría quizás, presidenta, lo que usted señala con el programa de desarrollo local, porque aquí veo que hay un 85% de ejecución de ese programa, que a lo mejor sería bueno también tener. Entiendo lo de Prodemo, que se traspasan los recursos, ¿verdad? Ahí no hay mucha cosa más que plantear, pero sería bueno quizás tener alguna tema desagregado de las acciones más territoriales que se ejecutan. ¿Ya? Eso. Sí. Presidente, se está avanzando en lo que se pidió, además con opiniones bien, como usted sabe, bien plurales de los parlamentarios, ¿no? Así como hubo parlamentarios muy críticos del Prodesal, lo que uno escucha por todos los territorios de una gran mayoría de los parlamentarios, por favor, queremos más cupos de Prodesal, de PDTI, eso es lo que uno está haciendo. Pero ha habido tanto una autoevaluación interna de INDAP como un proceso de evaluación por entidades con larga trayectoria en el extensionismo rural, y por tanto esa evaluación, como se comprometió, se está realizando, ¿no? Para tener allí conclusiones. En ese propio contexto vamos a pedir, a propósito de lo que decía el senador Sandoval, un foco en la parte ganadera, ¿no? del trabajo de INDAP y todo lo demás. Segundo, hay cuestiones ya mayores que tienen que ver con los procesos de descentralización incremental y de mesa de trabajo con la NEF y formalización de los trabajadores que está en circunstancias de estrechez fiscal, como ustedes saben. Entonces, en ese contexto también hay conversaciones respecto a Prodesal, ¿no? Porque existen municipios, existen gobiernos regionales que han pedido pilotaje, eventualmente traspaso de parte de las competencias de Prodesal. Básicamente la idea es que en las DIFOI, en las divisiones de fomento de industria de los gobiernos regionales, la dimensión desarrollo silvo agrícola, ganadero y
nuestro sea parte de la visión también de los gobiernos regionales. Entonces, eso está con dichas variables en un proceso de no resolución. Perdón, entiendo bien que una de las alternativas que se está evaluando es que los equipos Prodesal pasen a los gobiernos regionales, para ser más preciso. No es tan... es más bien como ocurrió con... O sea, son conversaciones gruesas, presidente, ¿no? Como ocurrió con el FOSI a fines de los 90, si usted recordará, cuando hubo ciertas dificultades, al final se llegó a un proceso de intergubernamentalidad. O sea, se fortaleció el área de desarrollo social de los gobiernos regionales. Los municipios ejecutan una buena parte de las políticas del FOSI y la agencia se mantuvo en ciertos programas. Entonces, como le digo, pero está eso, la subsecretaría y la subsecretaria en particular, que es experta en descentralización, trabajando detalladamente. Sobre perros silvestrados. Perdón. Es que había pedido la palabra la diputada Emilia Nullado. Sí. Para hablar de Prodesal. Yo quisiera, por su intermedio, presidente, saludar al señor ministro, señora subsecretaria, a todo el equipo que le acompañan, también a los directores y directoras de los servicios que están siguiéndonos, y a ustedes, los senadores, que son tan importantes, y nuestro presidente diputado que está en esta comisión. El tiempo se va a hacer muy breve, dada la situación. Me imagino que igual ustedes, los senadores y los que están en la Comisión de Hacienda, se manejan muy bien en presupuesto, así que por lo tanto no tendrán grandes dificultades, sino que las preguntas que se puedan hacer. Yo quisiera detenerme en el programa Prodesal y en el PDTI para dar testimonio. A ustedes, vengo de la ruralidad y ustedes también mucho conocen la ruralidad. El senador Sandoval ya lo decía con nuestro presidente Alexis Sepúlveda. Considero que a veces esta mirada política sin consulta a las propias organizaciones campesinas no le hace bien a las definiciones de las políticas públicas. Yo sé que las miradas políticas se nos cruzan a veces entre los alcaldes, entre los diversos municipios, también entre los gobernadores regionales, pero eso primero no debiera ser un problema para que se lleve a cabo el programa Prodesal y esa sea una evaluación. Considero que son las propias organizaciones campesinas, las organizaciones de Prodesal, sus dirigentes y dirigentes, las comunidades de pueblos indígenas con respecto al PDTI, las que tienen que plantearnos cómo quieren que este programa se debiera ejecutar. Sin duda, a quienes nos compete aprobar o rechazar un determinado proyecto, sin esas consultas que la debiera llevar a cabo el INDAP, o la envía a una tercerización para que una empresa lo defina y ahí tomar la decisión. Yo no comparto cuando algunos parlamentarios dicen yo quiero sacar al Prodesal de los municipios. Considero que por sus miradas políticas los quieren sacar, pero considero también que eso no está bien, porque resulta que muchos municipios, unos que otros, abusan y se aprovechan seguramente de los profesionales que están instalados en su infraestructura. Pero los recursos que se disponen para llegar a las familias campesinas más vulnerables de este país, es el INDAP el que le entrega los recursos. Con respecto al PDTI, de igual manera, hay municipios y hay empresas consultoras privadas. También tengo evaluaciones positivas de municipios y evaluaciones muy positiva también de empresas privadas, de consultoría, pero son las propias organizaciones las que tienen que decir qué es lo que queremos ahora. A mí me parece, sí, con lo que señalaba el senador, que siempre rabiamos con todas las instituciones del Estado, ¿por qué llega un gobierno, sigue haciendo estos mismos programas de continuidad, que ya son bastante añejos? Pero también yo creo que no está el tiempo para estas discusiones. Es decir, hoy día este gobierno ha generado dos programas que lo tiene con muy pocos recursos, dos programas que sus recursos son insuficientes para llegar a una cobertura mayoritaria y por lo tanto tiene que colocarle más lucas. Y con respecto al Prodesal y al PDTI, tenemos que avanzar en una cobertura en lo posible en un 80%. Y esa meta ya hoy día ni siquiera está tocada, ni por nosotros en estas comisiones, sino que estamos evaluando cómo eliminar este programa. Creo que al día de hoy
le tenemos que responder a toda esa familia que necesitan estos programas, a quienes nos toca votar presupuesto, es decir, pedirle a los gobiernos que aumenten las coberturas. Porque la verdad que el sector rural campesino, sin el PROESAL, sin el PDTI, los más grandecitos sin el SAT, la verdad que estarían muy desprotegidos con todas las situaciones complejas que les toca vivir. Y por lo tanto tenemos que avanzar hacia allá, no hacer retroceder. A mí no me gustaría que los PDTI o los PROESALes terminen en un gobierno regional. Ellos son los menos expertos en estas materias que durante toda su trayectoria de su creación no han focalizado grandes recursos. Cuando uno los mira a los gobiernos regionales, que también tenían la posibilidad de generar desarrollo local, de generar productividad, y uno los ve, porque los municipios con su incapacidad y su mirada desde la ruralidad, sino que cómo construyen más para que estas empresas son todos urbanizados. Todos tienen su mirada hacia la urbanidad. Los únicos que hacen los esfuerzos para llegar a la ruralidad son las instituciones del Ministerio de Agricultura, y no hay otra. Y me parecería, pero un tremendo error, que la Comisión de Hacienda esté definiendo y pidiéndole al Ministerio que vayan estos programas a los gobiernos regionales. Lo tiene que hacer la institución que tiene la expertise. Tienen que mejorar las condiciones, obviamente, de todo el equipo que trabaja, que para eso también ellos han hecho un planteamiento y no se le ha escuchado, para los PRODESALes y para los PDTI, porque el Estado no debiera haber tercerizado este trabajo que hace, y empezamos a quejarnos que la Fundación X, que la Corporación X, que no cumple, porque era el Estado quien tiene que responderle a las familias que viven en el campo, y tenemos que avanzar hacia la cobertura 100%, si no significa que todos los años, como bien señaló el senador, venimos a aprobar esto que a mí me parece un que otro matiz y lo mismo, pero resulta que también durante todo el año nos hemos juntado los senadores de la Comisión de Agricultura con los diputados, ninguno, cada uno vive en su isla. No nos importa. ¿Le hemos escuchado a las organizaciones que están opinando? Tampoco, porque estoy escuchando que a este no le llegó el recurso, a este otro seguramente no cumple los beneficios, hay que hacer las modificaciones en la ley orgánica del INDAM. Sí, hay que avanzar, porque también hay muchos pequeños que están quedando fuera a raíz del aumento de las contribuciones. Hay que hacer también, de igual manera, la revisión de los requisitos que la ficha de protección social, que está demasiado alta, que debieran ser factores que no estén dejando fuera mucha gente que uno los ve, no ha mejorado en nada, pero resulta que aparecen como ya debieran estar en otro programa. Y si no existe otro programa, no los podemos sacar. Y no pueden estar los de PRODESAL esperando cada 3 años para que tengan un programa de inversión. No pueden los PDTI estar en un programa donde tienen solamente el capital inicial, no tienen capital para inversión. Entonces ahí yo quiero pedirle también, en la misma pregunta que hace el senador, decir qué hacemos, qué proponemos, qué nuevos programas, cómo somos capaces de generar política pública a las alturas del día de hoy, pero también no olvidar que lo que tiene actualmente PRODESAL y PDTI, independiente que tenga las peores observaciones de la DIPRES, pero ellos sin este apoyo en realidad estarían terriblemente solos y desprotegidos en la ruralidad. Gracias. Gracias, diputada. Yo reitero para que no haya ninguna duda, yo estoy por apoyar mantener los PRODESAL con la cobertura territorial comunal, ¿ah? Porque están las áreas las que se entienden en el tema macro, pero es clave en un territorio comunal. Yo no he sido alcalde, pero para quienes han sido alcaldes lo conocen a nivel de detalle. Y lo que yo he planteado, para serle franco, más allá de la opinión de algunos parlamentarios en su momento en la discusión de la ley de presupuesto, que lo que queremos es que se mejoren los PRODESAL, ¿ah? Se mejoren las condiciones laborales de ellos, las condiciones de trabajo de ellos, que son desiguales porque hay municipios que lo miran de una manera distinta, y yo creo que hay que homogenizar, si se mantiene ese diseño, la exigencia. O sea, si a mí me pasan recursos para tener un equipo PRODESAL, el municipio tiene que asumir un compromiso, ¿no? O sea, tiene que asumir un compromiso. No puede ser, tome, aquí tiene tantos recursos mensuales, contrate la gente y nos olvidamos. Eso es como ir a dejar. No. Y hay municipios que trabajan muy bien con los PRODESAL, que les pasan que pasan vehículos, que le tienen un espacio físico, pero hay otros que no. Entonces, aquí tiene que haber una exigencia de parte del Ministerio de Agricultura, las condiciones con las cuales una comuna tiene un programa de PRODESAL.
Y ahí se tienen que poner más exigentes. Porque yo no encuentro razonable que en algunas comunas los funcionarios procesales anden en sus vehículos. ¿Ah? Que tengan que poner ellos benzina, que no tengan un seguro, ¿ah? Porque son honorarios, ¿ah? Andan en zonas que de repente pueden ser peligrosas, riesgos de accidente, en fin. Entonces, yo creo que hay que elevar el nivel de las exigencias. El Ministerio debe decir, mire, tenemos este programa, señor alcalde, señora alcaldesa, usted lo quiere, estas son las condiciones. Y chequear que se cumpla. ¿Ah? Porque de repente el per se, que lo voy a tener sí o sí, no nos sirve. Pero el trabajo que hace la gente procesal es fundamental, ni hablar en esta situación de crisis. Yo creo que en eso, yo diría que la gran mayoría de los parlamentarios están conscientes, desarrollan un trabajo fundamental. Creo que tienen que tener la vinculación comunal, ¿no es cierto, senador? Porque si lo tiramos a la esfera regional vamos a tener otros dramas ahí. Tienen que tener, porque ese es el trabajo, es a nivel de territorio muy directo, pero obviamente con condiciones y con requisitos a los municipios, los que sean, para cumplirlo en términos de los objetivos y también de las condiciones laborales de quienes trabajan. Senador Sandoval. Como veo que en el tema de la ejecución presupuestaria el Ministerio está bastante avanzado en el cumplimiento de las metas y sobre allá los promedios que me han impactado. En realidad, ayer estuvimos con obras públicas, era una realidad más normal, además han tenido otras dificultades ellos también, pero ustedes creo que son los que tienen, por lo que veo hasta ahora de las partidas que hemos visto, los que tienen mayor nivel de avance en la ejecución presupuestaria. Y en la pregunta que señala el presidente, yo creo que yo fui alcalde muchos años en mi región de Aysén, en 3 comunas distintas, y me tocó implementar incluso la creación del PRODESAL. Por lo tanto, uno lo conoce desde su origen en el tema, y sin duda que sí, estamos totalmente de acuerdo con que debe mantenerse, y además la instancia de ejecución es precisamente los municipios. Siempre cuando hablamos de este tema, no sé si se han fijado, los municipios como que no están, llegamos hasta el gobierno regional, la estructura pública ministerial llega hasta el gobierno regional y ahí para. Estamos propiciando, ¿verdad?, yo creo, una urgente reforma al sistema municipal, porque no vamos a tener verdadera regionalización si no fortalecemos a los gobiernos locales. Y ahí tenemos una deuda enorme en este minuto. Pero creo, sí, bueno, y después del año, sí, también, es verdad. Y en ese contexto, presidente, creo que sí, además, y es una buena oportunidad para el Ministerio de Agricultura, dado que tiene una infinidad de instancias vinculadas al tema del agro, INEA, Infor, SAC, CONAV. Tenemos harta estructura técnica vinculadamente, hay como una gran dispersión. Y además hay otras tantas entidades que se dedican a este tema. Obviamente los gobiernos regionales están poniendo sus plata, ¿no es cierto?, los municipios, para qué decir. El FOSI, que como tú muy bien señalabas, de un organismo extraño al principio, ¿verdad?, se transformó en una instancia súper válida también. Se ha ido un poco desplumando el FOSI, te fijas, a consecuencia del manejo de los recursos con los temas de los convenios. Me cuento un solo caso, en mi región de Aysén. El FOSI tenía un programa de realizar adelante con el gobierno regional de atención de pequeños campesinos de la provincia de Capitán Prat, 70 campesinos, por 800 y tantos millones de pesos. De la noche a la mañana desaparece el convenio del FOSI y se crea un convenio con Procultura por 1.600 millones de pesos, el doble para las mismas familias. ¿Cuál fue la suerte que tuvo el gobierno regional de Aysén? Que no se ejecutó un peso. Y la gobernadora pidió resiliar al Consejo rápidamente el acuerdo con Procultura. Pero, sin embargo, hubo un convenio firmado. Entonces yo te digo, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay tantas instancias, ministros, vinculadas a este tema, que a lo mejor sería bueno, así como una vez pasó con el análisis respecto al tema del agua, que la diversidad, la dispersión de entidades dedicadas al tema del agua, aquí pasa lo mismo con el tema del desarrollo del mundo rural. Hay como muchas entidades y hay poca, quizás, articulación en la eficiencia de los programas. Yo confío que ahí podemos hacer un gran avance en ese sentido y dentro de la estructura existente, ver cómo potenciamos para tratar de tener esta evaluación al final. Porque yo creo en el desarrollo. Si nosotros perdemos si yo pierdo ganadería en mi región de Aysén, pierdo mi identidad. Yo no sé qué seríamos como comunidad, ¿ya? O sea, la agricultura, el ganadero le da esa experiencia. Por eso, pero creo que hay que hacer algo ahí. Creo que es la oportunidad de hacer algo distinto en el tema, ¿ya? Y en este gobierno refundacional, a lo mejor puede ser un buen sello para poner algo en el mundo del agro, del desarrollo rural, una mirada más integrada, yo creo que más integrada. Porque conocen mi región, ¿no es cierto, ministro? Hemos estado ahí, hemos visto los problemas,
tengo los mejores suelos en mi región de Aysén, no hay ningún sistema de canales de riego, entonces hay muchas cosas que se podrían hacer y multiplicar los beneficios y en definitiva la seguridad agroalimentaria y tantas cosas del cual hablamos pudieran ser realidad. No, con la actividad económica. Cuando tú desarrollas actividad económica... Presidente, ¿podemos escuchar a la Ministro, la subsecretaria? subsecretaria parece que iba a dar respuesta a esto, o usted, no sé cómo... No, yo solo, antes que se vaya Emilia, perdón, la diputada Nullado, decir que es con Y, ¿no? Nosotros necesitamos que los gobiernos regionales que están con más recursos también miren más lo rural, como felizmente la gobernadora Macías y para qué decir Cristina Bravo, el gobernador Vargas de Atacama, son parte de los gobiernos regionales que son bien proactivos con todo el mundo, la diputada lo conoce bien, y eso hay que agradecerlo. Entonces no es desvestir un santo para vestir otro, sino que fortalecer recursos como... Bueno, pero escuchemos a la subsecretaria, por favor. Perdón que la interrumpa, subsecretaria. Acuerdo para extender media hora más, ¿le parece? Si es que nunca más de media hora, pero para poder terminar. Vamos a terminar antes, pero para no tener que pedirlo, esperamos. ¿Hay acuerdo? Al revés, lo vaya en vez de prenderlo. Algunas acciones que hemos estado desarrollando con INDAP justamente en el sentido de algunos de los temas que aquí se mencionaron. Lo primero es señalar que tiene INDAP, liderada por el subdirector nacional de INDAP, una mesa de trabajo con los extensionistas y las extensionistas, que ya lleva 3 sesiones ocurriendo, una sesión mensual, justamente en la lógica de, como señalaba la diputada Nullado, ¿no? De efectivamente trabajar con ellos en la construcción de un diagnóstico y un acuerdo respecto de la situación laboral, que es básicamente la demanda que ahí plantean, sobre el Prodesal. Ahí en ningún momento se ha planteado de parte nuestra ni de ellos la alternativa de que los extensionistas pudiesen ser funcionarios de los gobiernos regionales, digamos. Esa no es parte de lo que el ministro planteaba en términos del trabajo con los gobiernos regionales. La demanda inicial de los extensionistas es poder ser funcionarios del INDAP. La conversación ha ido derivando crecientemente hacia una mejor relación en los municipios, digamos, pero ciertamente con mejores situación contractual y laboral que la que hoy día tienen en los municipios, pero a ese nivel de gestión. El próximo año toca renegociar parte importante, a principios de año, de hecho, de los convenios con los municipios para efectos de la ejecución del Prodesal, entre INDAP y los municipios. Hay algunas regiones que son excepciones en ese sentido, como Maule, porque los convenios están hechos en función del ciclo agrícola, entonces se negocian en junio, julio y no en enero, pero la mayor parte de las regiones, o sea, claro, empiezan, por lo tanto, los municipios a comienzos de año, y esa efectivamente es una oportunidad importante para fortalecer el trabajo con, en el fondo, el compromiso de los municipios en función de la ejecución del Prodesal y ver la posibilidad de ir plasmando algunos de los acuerdos que esta mesa de trabajo con los extensionistas va levantando en ese sentido. Como dice el ministro, el trabajo con los gobiernos regionales está más bien orientado a que ellos puedan sumarse un poco al trabajo INDAP municipios, y lo que nos han manifestado, justamente aquí el ministro mencionó algunos de ellos con los que hemos avanzado en ese sentido, es su disposición a colaborar en el sentido de poder sumar nuevos usuarios, que es parte importante del problema que tenemos nosotros como ministerio en función de los recursos disponibles para poder ampliar cupos, ¿cierto?, y acceso al Prodesal de otras personas que sabemos que están en largas listas de espera y que lamentablemente, dado la disponibilidad de recursos, no es posible atender, y a través de un acuerdo con los gobiernos regionales que ciertamente los haga parte, no solo poniendo usuarios, digamos, sino que en un convenio, pero con INDAP y con los municipios, podrían en algunos gobiernos regionales con los que hemos ido indagando esta posibilidad, avanzar. Lo otro que quisiera señalar sobre la preocupación más de fondo sobre que ciertamente es nuestra en el día a día, ¿no? Porque tenemos por un lado los usuarios, en el fondo, agricultores que no logran ascender el INDAP, ser parte del INDAP, que podrían ser potenciales beneficiarios de Prodesal, pero también tenemos otros agricultores de mayor escala, digamos, sobre las 3.500 UF, que también podrían ser potencialmente usuarios de INDAP, muchos de ellos que han sido los que hemos estado apoyando ahora en los marcos de los planes de reconstrucción, ¿cierto? Como decía el presidente, y que hoy día estimamos que son alrededor del 30% en el fondo del total de población atendible, que se está quedando fuera, salvo para estas medidas muy extraordinarias por la reconstrucción.
Entonces, en ese sentido, el INDAP ha estado trabajando en el marco de los compromisos que se hicieron el año pasado con la Dirección de Presupuestos por el proceso presupuestario en dos cosas. Hubo dos compromisos concretos que se entregaron en el mes de mayo, que son todavía documentos, pero sobre la base de los cuales estamos trabajando. El primero de ellos es un plan de secuencialización de la oferta programática del INDAP, en el sentido de ir valorando la posibilidad eventual de egreso de determinados beneficiarios y usuarios. Sabemos que eso es complejo, sobre todo para los PRODESAL, que son de condiciones de vulnerabilidad importantes, que lo más probable es que van a requerir permanentemente de un apoyo del Estado, digamos. Entonces, y en ese sentido, una segunda preocupación que tiene que ver con un nuevo modelo de intervención integral del INDAP, que permita hacerse cargo de esta situación de los PRODESALes, pero al mismo tiempo de cómo incorporar por arriba, quiero decir, en términos de este monto de UF, ¿no? Y por lo tanto usuarios potenciales, usuarios más comerciales, con mayor potencial de internacionalización, de crecimiento económico, y en ese sentido de apoyar, de aportar al crecimiento del sector agrícola, mirando integralmente lo que hacemos. Estamos, y cierro con esto, hoy día, ayer de hecho yo tuve una reunión, en la tarde el equipo de INDAP la tuvo, con un equipo del BID, en el marco de, primero, unas asistencias técnicas no reembolsables, digamos, que son unos estudios, uno de ellos para el INDAP, justamente con estas preguntas. Remiremos la oferta pública y el perfil de usuarios, tanto de INDAP como los no INDAP, potenciales INDAP, digamos, para hacer una propuesta de cara a lo que podría eventualmente ser la nueva ley de INDAP. No tenemos ningún compromiso sobre eso, pero sí de poder mirar integralmente esta situación. Y el trabajo con el BID debiera concluir, si todo sale bien, en una operación de préstamo, digamos, que nos permitiera abordar lo que resulte de este diagnóstico y de este trabajo de forma más estructural, digamos, en los próximos años. Eso, la asistencia, la colaboración técnica está hoy ocurriendo, el préstamo es un deseo, un proceso, pero esa es en el fondo la ruta que nos hemos trazado para ir abordando estos temas. Perros asilvestrados, ministro, y el tema de la subdivisión de predios. Son dos temas. Déjeme partir por la buena noticia, entonces voy a ir por la subdivisión de predios. Se ha cumplido exactamente lo que se pidió, ¿no? Y lo que el ánimo del gobierno y del presidente de buscar acuerdos amplios, y como el senador Sandoval bien sabe, en el caso del Senado habían opiniones bien diferentes, ¿no? Había un proyecto de la Comisión de Agricultura de limitar la subdivisión a 5 hectáreas, y por otra parte, en la Comisión de Vivienda, distintos proyectos que eran más... sí, eran proyectos en otra dirección, no necesariamente opuestos en todo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se acordó un borrador de proyecto en el CONICIVIT, este Consejo Nacional de Ciencia, etcétera, escuchando. Segundo, se realizó un proceso de diálogo que incluyó un encuentro en Aysén también. De Ciudad y Vivienda, desde que estaba pensando en Aysén, ministra. Y se realizaron 5 diálogos por macrozona, escuchando a todos los actores, desde estas inmobiliarias llamadas Chile Rural hasta universidades, las ONG ambientales, gobiernos regionales, municipios muy preocupados por esto, como el de Villarrica, entre muchos actores. Y esto concluyó la semana pasada con un seminario final en que expusimos la nueva ministra de Bienes Nacionales, el ministro Monte y quien habla, y ahora pasamos a la fase, cumpliendo lo que pidió, lo que se comprometió en los compromisos del año pasado, a la fase de, durante septiembre, formatear un proyecto, mejorar el borrador de anteproyecto de ley e iniciar el diálogo con las distintas bancadas y asesores para que esto tenga viabilidad política. Es cuanto puedo explicar de parcelación, está claro, ¿no? Vamos cumpliendo el camino. Perro silvestrado, más o menos, pero tenemos una razón, presidente. Uno, el SAC, se pidió al SAC y tenemos la respuesta del SAC de ver acciones. Y usted sabe, no quiero entrar en detalle, se intentó hace algunos años poder flexibilizar ciertas normas, usted sabe este concepto de plaga también animal, y entonces los caminos se cerraron. Por tanto, las grandes soluciones van por la vía de programas que son complejos, costosos,
que es de captura, esterilización de hembra, básicamente, y buscar reintroducir con tenencia responsable a los perros en las pequeñas localidades o pueblos y ciudades desde donde se han asilvestrado, ¿no? La emergencia, la gripe aviar, que obligó a poner todo el foco en esto que logramos, declarar a Chile libre de la gripe aviar, yo les pido que comprendan la labor del Ministerio y los focos en los proyectos. Es la gran razón, presidente, créame, estamos declarados libres de la gripe aviar, más de 15.000 millones, todo para tener personal adicional, fue un trabajo titánico y por eso. Pero sí, y comprometemos como ministerio, le pedimos formalmente a la Subdere, que tiene estos programas de tenencia responsable de perro, porque lo que sí le pedimos a la Subdere, que informara dónde están focalizados dichos proyectos, para que no estén solo en las grandes ciudades, sino que, como bien conocemos con el senador Sandoval, es importante Cochrane, por el problema de los perros que andan atacando a los huemules incluso. Entonces, ese informe lo comprometemos a poder trabajarlo con la Subdere y poder quizás buscar allí algunas líneas más explícitas de compromiso. Buen punto, para el ministro, próximo año. porque en realidad, claro, la Subdere tiene una línea, pero la tiene focalizada en ciudades, muy urbana. Y podríamos por ahí bajarnos con los municipios rurales para poder trabajar ahí, porque el daño que produce esto es como, no quiero decir plaga, pero el daño que produce es enorme, digamos. ¿Ah? Y algunos viejos agricultores los deja, pero los liquida. Entonces, de hecho, Agroseguro ha aumentado mucho los seguros, sobre todo en la zona central, por producto de la afectación al ganado ovino. Ahí hay un camino por lo menos posible. Sí. ¿Ah? No es lo ¿Tendrá que- poco, es hoy lo día que tendrá hablamos. pocos recursos Subdere? Bueno, habrá que ver de qué manera hablamos con ellos y lo fortalecemos y le metemos la idea de que hay que verlo en ciudad, pero también hay que verlo en sectores rurales, Ahí y por está ahí podríamos bajarnos. Muchas gracias por la comprensión, Perdón, presidente. presidente, una sola consulta. Este tema de los perros asilvestrados se está viendo a través de la ley de caza, ¿cómo se llama? Que en unos minutos estuvo a punto y la ¿ah? Sí, los protectores, la sociedad y todo. ¿No? Bien. Es lo que nos decía. Hoy el ministro dice que tuvimos un revés complejo y que no tenemos ahí cómo salir. Y la única alternativa es más bien el control y relocalización. Claro, digamos. captura, esterilización y relocalización. ¿Alguna consulta más? Tengo una sola consulta más, pero que también es para el SAC. Me gustaría saber cuál es el avance del programa de normalización de las plantas de las estructuras del SAC, de INDAP, porque hasta hace poco, presidente, bueno, la norma señala, verdad, la ley señala, verdad, que la estructura de plantas de cualquier servicio se permite cuánto el 20% en contrata y un 10% honorario. En el caso del SAC era hasta hace poco inversamente el tema, como esta norma, esta ley que permitía pasar a regularizar esta situación. No sé qué avance han habido en ese tema en materia de personal, que me interesa saber cómo se ha cumplido esa norma. Tiene la palabra. Ahí está. Hola, buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar al senador, a las diputadas y a usted, presidente. ¿Quién se presenta? Porque Sí, me presento primero, Javier Palomino, asesor legislativo del Ministerio de Agricultura. Presidente, por su intermedio, respondiendo a la consulta del senador Sandoval, comentarle que efectivamente la denominada ley de plantas del SAC fue terminada su tramitación en el Parlamento en noviembre del año pasado y se publicó en esa misma fecha en el Diario Oficial. La misma ley contempla que en un año desde la publicación de la ley debe elaborarse el decreto con fuerza de ley que establezca las plantas de personal del SAC, y por lo tanto hemos estado en un trabajo colaborativo desde el Ministerio con el Servicio Agrícola y Ganadero y con la DIPRES para elaborar efectivamente este decreto con fuerza de ley. Asimismo, el SAC ha desarrollado distintas rondas de trabajo con las asociaciones de funcionarios al respecto para que esta planta también sea expresiva de las necesidades del servicio. Y en ese sentido,
Estamos bien con los plazos, presidente, en torno a cumplir con terminar el trabajo del decreto con fuerza de ley que permitirá efectivamente actualizar las plantas del SAG, que son muy antiguas. Es una de las pocas leyes de plantas que han salido en los últimos años y que además tiene presupuesto asociado para tal efecto, de tal manera que es un importante hito del Ministerio y se espera ingresar allá a la toma de razón de Contraloría durante el segundo semestre con la finalidad de cumplir con los plazos legales y que este decreto con fuerza de ley que fije las plantas ya esté operativo en el plazo que indica la ley que se despachó el año pasado, presidente. Eso es cuanto puedo informar al respecto. No solamente me hago cargo precisamente de las demandas gremiales que ahí se ha planteado durante harto tiempo. En un minuto en mi región había, no sé, por decirte yo, no tengo siempre me acuerdo harto la cifra, pero no esta en particular. La planta eran, no sé, 10 funcionarios y habían como 80 a contrata y como 90 en horario, o sea, un incumplimiento absoluto de lo que es el tema. Por lo tanto, estábamos muy atentos también, porque además el SAC, dentro de todas las instituciones del agro, pero particularmente el SAC, tiene un rol tan significativo y ha tenido un papel tan importante en lo que es la seguridad sanitaria, que sé yo, el rol que cumplen en frontera. Entonces, uno los ve permanentemente a ellos, uno sabe el esfuerzo y las condiciones con las cuales se trabaja y por lo tanto no deja de ser meritorio que este tema se resuelva. Además, la ley ya es ley, así por lo más hay que cumplirla y esperamos estar atentos también a los plazos, cómo se va llevando a cabo. Sería bueno tener la información de la fase ya más de implementación de la iniciativa una vez que se formalicen las plantas normales. Okay. Lo vamos a asumir como compromiso que dentro de la próxima semana nos puedan enviar un informe, una minuta de cómo está esto y cuál es el análisis del gobierno, un oficio a la comisión, a la quinta subcomisión. Yo tengo una consulta a CONAF, preguntarle, tenía ahí un programa muy ambicioso, al cual apoyamos con mucha energía, preguntar cómo va el tema de reforestación con árboles nativos, digamos. Había una creación de viveros, me acuerdo de lo que se expuso, cómo va caminando eso, solamente para información. Era un tema que nos interesaba mucho. Yo diría que fue uno de los temas que le interesó a toda la comisión en esa ocasión, tanto como en el extremo sur y en la zona centro-sur, que es un tema muy interesante. No sé si puedan ustedes acá o desde... Mientras buscamos o telemáticamente el vía... dato. No sé si estará el director ¿Está el director? de CONAF. Se encuentra el director. Saliendo acá, estoy bien atento. Señor presidente, por su intermedio, ¿cómo le va? Estamos acá en el avión rumbo a Concepción, la reunión ahí con los gremios por los temas de incendios, temas de prevención de incendios y también la política forestal. El programa, el detalle, no sé si lo puede mostrar la subse, el detalle de ejecución presupuestaria, que es del programa 04. Su atención, por favor. Entregaremos información importante de seguridad. Sí, pero en resumen, señor presidente, es un programa que estamos replicando. Si bien recuerda, el año pasado fue un fondo de emergencia de 10.000 millones. Lo incluimos en la ley de presupuesto como 10.000, con una meta de 10.000 hectáreas y vamos muy bien con ese programa. O sea, el año pasado tuvimos un cumplimiento prácticamente del 100% y este año de ese programa destinamos 2.000 millones para el tema de la emergencia. Y bueno, hay distintas etapas y distintos programas o distintas actividades incluidas en ese programa. Si es a bien de la comisión, podemos enviar un detalle de la ejecución, donde ha ido en cada una de las regiones, cómo se ha ejecutado ese programa, y en específico si es en recolección de semillas, en la construcción de viveros o en actividades de forestación y también en actividades de capacitación asociada a la restauración de bosques nativos. Es un programa bien ambicioso, pero además se complementa con otros programas que estamos ejecutando y llegando muy bien a las metas. Incluso el año pasado superamos la meta con crece y este año también esperamos hacer lo mismo. Hay una excelente demanda de parte de los usuarios y CONAF también ha ido flexibilizando en el buen sentido de la ejecución del gasto público algunos procedimientos y planes de manejo que van en apoyo a la pequeña y mediana propiedad asociados justamente a temas de normas y planes de manejo con enfoque multipropósito.
Así que este programa va muy bien y esperamos ejecutar de aquí, incluso de aquí a noviembre, de noviembre ya lo ejecutado. ¿Ya? Abróchenle la parte delantera. No sé si se Perfecto. escuchó bien, No, se si hubo escuchó una muy buena bien, pregunta director, no se específica. preocupe. Asumimos el compromiso de que nos pueda llegar la próxima semana a la quinta subcomisión un informe que nos cuente cómo esto está implementado por región en lo posible y hitos de cada región relevantes que se han logrado. Este es un programa que nos gusta mucho, lo queremos mucho y queremos saber cómo va caminando en cada una de las regiones. ¿Mm? Muchas gracias, señor presidente. Así le haremos llegar la minuta por intermedio del ministerio. Perfecto, que tenga un buen Por viaje, favor, en caso director. de actividad de presión en la cabina, se está utilizando mascarilla. Muchas gracias. Perfecto. Saludos. Muteese, director, por favor. Sí. Yo era eso, ministro. No sé si, perdón, antes, para que cierre, porque alguna otra consulta parece que estamos ok. Senador, estamos ok, ese también era un tema importante para nosotros. Ministro. No, presidente, para que sepa que le escuchamos muy profundamente, ¿no? Era que también le vamos a contar que en el programa de arbolado urbano, que ya está ejecutado el 43%, se incluyó como mandatorio lo que usted ha estado buscando, ¿no? Que se haga en gran parte con árboles nativos. Esperamos hacer caminar el proyecto en la Cámara de Diputados. Lo tenemos parado ahí con un temilla que lo estamos solucionando para que sea obligatorio, digamos, todo proyecto de urbanización que implica áreas verdes, en fin, se haga con especies nativas, dependiendo de cada lugar, obviamente, o región. Senador. Aprovechando solamente la Comisión de Riego, que sería bueno también tener la información de la bonificación por inversiones de riego y drenaje, información detallada, y por su intermedio, ministro, pongámosle pino al tema de los sistemas y de infraestructura de riego en la región de Aysén, particularmente en Chile Chico y en Chile Chico en Ibañez. Chile Chico, Viajar, Ibañez, Levicán, que son los mejores suelos que tenemos en la región, son altamente productivos. Usted sabe que tenemos un tremendo proyecto de cerezas en Chile Chico, hay experiencias interesantes agrícolas, estamos produciendo cerezas de una altísima calidad, ¿verdad? Todas se exportan. Se está produciendo el vino más austral del mundo, que todavía no lo pruebo, pero se está produciendo el vino más austral del mundo. Entonces, blanco, sí. Así que varias experiencias, pero no tenemos sistemas de riego. Yo creo que ahí sería bueno echarle una miradita. Tenemos excepcionales experiencias, buenos suelos, ¿verdad? Estamos perdiendo quizá hay una buena alternativa. El agua corriendo por canales de tierra como hace ya 70 años. Ok, entonces para sistematizar, un informe de la Comisión Nacional de Riego que detalle los proyectos vinculados a riego y adicionalmente alguna propuesta en el futuro sobre algún programa de riego para Chile Chico e Ibáñez. Y yo incorporo la petición de informe de los proyectos que eventualmente cómo se está desarrollando a través de la Comisión Nacional de Riego la emergencia en nuestras regiones, desagregado por región, cómo vienen los proyectos, cuánto es lo que se estima el daño y dónde va a estar focalizado bajo qué líneas de inversión, digamos. Eso. ¿Estamos? Cerramos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.